Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Bueno, aquí arrancamos la conexión macro, como siempre este repaso de la parte más fundamental. Hoy vamos a hablar además de varias métricas muy interesantes de liquidez y que afectan claramente a las bolsas, ¿no? Sabíamos saber un poco cómo se ha comportado con la primera de las diapositivas que os traigo, los índices en market cap, cómo han evolucionado en la última década. Es una imagen muy interesante. Ya os adelanto que España no es la mejor métrica, ¿no? Que vamos a hablar, como siempre, el farolillo rojo. España, país donde resido y donde trabajamos, bueno, pues con métricas preocupantes. Bueno, vamos a empezar, si os parece, entonces ya la conexión macro. Aquí tenéis ya en pantalla, como os digo, esta primera imagen donde se compara en la última década, 2013-2023, cómo han perdido o ganado fuerza los principales índices de los principales países. Bien, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Vais a ver cómo España ha perdido muchísimo peso, ¿verdad? En el market cap global, ahí lo tenéis, fijaros, en 2013 ser pesar un 1,4 sobre la capitalización mundial al 0,6, tremenda la pérdida. Reino Unido, también brutal, del 6,2 al 2,9, casi más preocupante, ¿verdad? Cómo le ha afectado el Brexit, año 2014, recordar. Suiza también ha perdido, en general han ido perdiendo casi todos los europeos, es normal, Europa es el gran dinosaurio, la eurocracia, un país ultrarregulado, tremendamente politizado, que va, bueno, pues sin frenos, ¿no? En una cuesta abajo. Italia poco, es verdad que Holanda, sobre todo con la empresa de semiconductores HSML, pues ha ganado. Francia más o menos se ha mantenido, y Estados Unidos, que ha cogido peso. Estados Unidos, la gran potencia, evidentemente el resto, en los mercados emergentes, que van cogiendo pues mucho poder en la capitalización mundial, pero es tremendo como Europa se desinfla, salvo Holanda, ¿verdad? Que tiene quizá la mejor empresa europea, ¿verdad? Holanda. El resto de países, Reino Unido y España, con nota muy negativa, el peso que han perdido en capitalización mundial. Es tremendo, ¿verdad? Europa, que ha sido la cuna económica junto a Estados Unidos y Japón, bueno, por desgracia, una región muy rígida, muy burocratizada, muy estatalizada, que, bueno, pues ya sabéis que a nivel financiero también, a nivel bursátil, pues está perdiendo peso de una manera tremenda, ¿no? Soluciones, pues de regularizar un poco, algo que no parece. Por aquí no van las dinámicas, ¿verdad? Vemos todo lo contrario, incluso ya se está hablando en los rincones, en los salones, en las élites, de poner, por ejemplo, un impuesto de sociedades mínimo, ¿no? Para, por ejemplo, perjudicar a países como Chipre e Irlanda, que lo tienen por debajo del 15%. Imaginaros, ¿no? Ya una especie de unión fiscal. Esto se está trabajando mucho, también para fomentar la sostenibilidad del euro, una divisa común para regiones con diferencias fiscales muy grandes. Pero es que la solución no está en la unificación fiscal por arriba, es decir, en eliminar lo que ellos llaman el dumping fiscal, lo que yo llamo, quieren llevar todo a un infierno fiscal en vez de a que haya competencia en materia fiscal, ¿no? Bueno, tremendo, van en la dirección opuesta, en la dirección contraria. Ya tenemos una maleta hecha, pues hay que coger o hay que botar con los pies, poder salir cuando antes. Mala pinta Europa, y pues fijaros en la última década el peso que pierde a nivel de capitalización bursátil. Esto es un ejemplo más, ¿no? Es un signo más de lo mal que va pues este continente, el viejo continente nunca mejor dicho. Vamos con la siguiente de las imágenes. Vamos ya a pasar un poco al mundo más técnico, más bursátil. Lo ponemos en pantalla y fijaros, ¿no? Vamos a darle zoom para que lo veáis bien, lo ponemos en grande, porque es un gráfico muy interesante. Estos son los ingresos fiscales en Estados Unidos, es decir, lo que se recauda por impuestos. Bueno, ha perdido año tras año un 7%, es decir, está en zona de recesión. A mí es uno de los indicadores que más me gusta para anticipar recesiones. Sé que hay muchos indicadores que hablan de recesión económica y una recesión que nunca llega. Pero bueno, esto son datos, es decir, no podemos obviarlos. ¿Por qué cae la recaudación fiscal? Es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Los impuestos en términos porcentuales son los mismos, pero cae porque hay menos actividad económica, es más que evidente, ¿no? Esto es un problema tanto para la economía, repito, a mí uno de los indicadores más precisos para anticipar recesión, con cierto decalaje evidentemente, 6, 8, 10, 12 meses, pero también para el sector público, ¿no? Para el Tesoro, que ve cómo no recauda
lo que le gustaría recaudar vía impuestos, por lo tanto no puede rellenar el TGA su depósito y por eso tiene que emitir cada vez más deuda, para poder sostener, ¿no?, el tremendo estado de bienestar. Estos presupuestos, cada vez es más complicado que los presupuestos actuales sostengan la demagogia tremenda de los estados de bienestar occidentales, ¿no? Yo es algo que llevo mucho tiempo repitiendo, prácticamente 10 años, con poca voz, evidentemente, porque parece que estamos en una comodidad, en una complacencia tremenda, pero bueno, Estados Unidos, insisto, con estos tipos de interés, antes hablaba de la dominancia fiscal, estos tipos de interés y con la poca recaudación o los pocos ingresos fiscales, tiene una situación muy complicada, o por lo menos poco sostenible, ¿no? Y esto es lo que a mí me invita a pensar que veremos recortes de tipos a pesar de que la ortodoxia económica o la economía en sí mismo no lo esté justificando, ¿verdad? Y sea decisión política la que, bueno, pues al final acometa esos recortes de tipos y por tanto la que pueda volver a provocar repuntes de la inflación. Por eso también somos partidarios del superciclo de commodities. Estoy casi seguro que vamos a ver una década con una inflación por encima del promedio derivada de esta dominancia fiscal y de esos tremendos déficits que estamos teniendo en los gobiernos en particular, en muchas ocasiones para paliar también a corto plazo esta pérdida de ingresos fiscales que, insisto, para mi equipo, es uno de los mejores indicadores que anticipan recesión económica. Sé que hay muchos. Hemos visto la curva invertida, hemos visto también cómo caía el Baltic Dry Index, hemos visto también las caídas de los agregados monetarios M1 y M2, es decir, el dinero en circulación, y M3, también que incluye incluso más activos dinerables, pero desde luego para mí esta métrica es importantísima. ¿Qué opináis? Por supuesto, os dejo también para debatir, ¿no? Pero el problema en Estados Unidos es grave, no lo tiene la Reserva Federal, lo tiene el Tesoro. Y el Tesoro manda más que la Reserva Federal. Eso lo tenemos que tener claro. Si seguimos creyendo en la independencia de banca central y gobierno, es que seguimos creyendo en los Reyes Magos. Lo siento por ser tan duro, pero es así. Nos vamos con la siguiente de las imágenes que os traigo para hoy. Avanzamos en la conexión macro. Fijaros también qué interesante. Esta es una métrica más técnica. Antes quería ver un poco el fundamental, el por qué desde el lado de la economía real podemos anunciar una recesión. Y por qué esto ya está asustando a las bolsas. Estamos viendo las caídas que estábamos teniendo, ciertas correcciones, ¿verdad? O alejándonos de los máximos históricos. Pero esta es la más importante, la liquidez. Siempre digo que, vamos a ponerlo en grande, ¿eh? La liquidez es la variable más importante, o uno de los conductores más importantes de las bolsas. Fijaros cómo esto es la liquidez neta, ¿vale? Que incluye también los estilizadores ahora mismo como el TGA o el repo. Cómo se ha abierto cierta brecha entre el precio y la liquidez. O sea, es decir, no solo... Cuando hablamos de liquidez no solo nos tenemos que fijar en el balance de la banca central, también nos tenemos que fijar en la TGA y en los repo inverso. Sin embargo, la última vez que abrimos esta brecha, lo marco con azul, fijaos cómo vimos correcciones en precio del SP500 en este caso, y ahora mismo se ha vuelto a ver esa brecha, ha subido mucho la bolsa, pero no ha subido tanto la liquidez. Tampoco ha caído la liquidez, pero no ha subido al mismo ritmo que la bolsa. Por lo tanto, esa brecha se va a tener a cerrarse. Y va a tener que cerrarse no por subidas de liquidez, eso no parece que vaya a pasar a corto plazo, porque seguimos en un periodo de QT, sino por caídas del precio. Yo esto lo comentaba en nuestro grupo privado de Telegram, ya lo sabéis, y junto con al indicador, o a la divergencia que marcaba el indicador McClellan, a mí es un indicador que me encanta, los que estáis en la membresía sabéis de qué hablo. Estos dos factores son los que desde una parte más fundamental me hablaban de que podíamos ver este inicio correctivo en renta variable estadounidense, los índices SP500, Nasdaq, Russell, etcétera, etcétera. Y por eso estamos posicionados en corto. Luego, aparte de ese estudio técnico con las distribuciones por Wyckoff que ya hemos comentado, pero siempre apoyado esa tesis de inversión apoyada también en métricas tan importantes como la liquidez. La liquidez hay que mirarla día a día, el net liquidity, ¿vale? Tanto el balance, en este caso la Reserva Federal, como la TGA si se rellena, extrae, drena liquidez del sistema, si se vacía e inyecta liquidez, esto es importante que lo tengamos en cuenta, el TGA es el depósito del tesoro en la Reserva Federal, y también el repo inverso. El repo inverso son las reservas no deseadas del sistema financiero que se dejan en la Reserva Federal porque les da un tipo de interés, pero cuando el mercado necesita liquidez, pues o hay mejores oportunidades de inversión que dejaron la facilidad de repo inverso, pues salen al mercado. Cuando se drena el repo inverso, se inyecta liquidez. Cuando se llena el repo inverso, se drena liquidez.
¿vale? Cuando se drena, es que es un poco para un trabalenguas, ¿no? Cuando se drena el repo inverso, cuando se vacía el repo inverso, se inyecta liquidez y al contrario. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el balance del Banco Central, la TGA y el repo inverso. En función de ver cómo se llenan unos y otros, veremos qué liquidez hay en el sistema. Y la liquidez es lo que nos va a marcar esto, lo que nos va a marcar el comportamiento de las bolsas. La correlación entre liquidez y precio de los índices es prácticamente matemática. Es que es la variable más importante. Por lo tanto, tenemos que tener claro esos tres factores: balance de la Reserva Federal, repo inverso y el TGA. Crucial hoy en día entender fontanería monetaria. Y esta brecha está provocando también estas caídas, correcciones, que fijaos que bien nos ha servido apoyar la tesis técnica en estas serie de métricas para, pues una dirección correcta de mercado con estos cortos que veníamos comentando. Pasamos a la siguiente diapositiva. La cuarta que traemos creo que es, la ponemos en pantalla, y otra métrica, esta es un poquito más de largo plazo, vamos a ponerla en grande, fijaros, y que apoya un poco mi tesis del superciclo de commodities, que lo venía comentando. Fijaros la sobrevaloración que tiene, en este caso, el Nasdaq 100 frente al sector commodity, al sector materia prima, ¿no? El Bloomberg Commodity Spot Index, ¿verdad? Pues están muy caras, para decirlo en bruto, ¿verdad? Hablando en plata. Las tecnológicas, en general las bolsas, el sector tecnológico con respecto a las commodities. Yo soy firme partidario de que esta década o este lustro veremos mejor performance en agregado de las materias primas que de la renta variable, donde creo que estamos en una década perdida, como dicen los grandes gestores Ray Dalio o Stanley Druckenmiller, ¿verdad? Sin embargo, las commodities en estas décadas, similar a los 70, décadas inflacionarias, suelen comportarse muy bien, evidentemente, y la dominancia fiscal, lo digo una vez más, es muy probable que nos conduzca a una década donde la inflación estará por encima de la media, por encima de ese 2%, y esto a su vez nos puede llevar a que la banca central mueva su objetivo, mueva la portería, el objetivo del 2% al 3%, por ejemplo, o incluso al 3,5%, no lo descartemos, esto lo vamos a ver en el futuro, y lo digo, estamos en abril del año 2024, veréis cómo todo esto lo vamos viendo, ¿verdad? Queda grabado José Saúl en Trading Pro, para la hemeroteca futura, aquí lo dejo grabado. Vamos con la siguiente y la última imagen que tenemos para esta conexión macro, y vamos a ponerlo en grande. También fijaos qué interesante esta imagen, ¿verdad? Que nos lo traía Isabel Net, ¿verdad? Un poco quién demanda acciones ahora mismo en Estados Unidos. Mucha gente dice, este rally bursátil, ¿quién lo está comprando, verdad? O sea, los fondos de pensión, pues no. Los fondos de pensión, de hecho, no han sido. Lo veis ahí, que incluso han tenido outflows, ¿verdad? Los fondos mutuos tampoco, ni mucho menos también. Las familias, bueno, pues han aportado algo, pero no mucho. Los extranjeros, inversores extranjeros, pues hombre, algo, pero sobre todo lo que han apoyado al rally bursátil, y ahí lo marco con un cuadrado, son las recompras de acciones. Es tremendo. Las recompras de acciones, las propias corporaciones recomprando sus propias acciones, son los que han sostenido este rally bursátil. Es decir, no es que haya habido yo lo hablo así un poco en términos, una demanda real sobre esas acciones, ¿verdad? Han sido las propias, con la liquidez que tienen las propias corporaciones, pues en vez de dedicarlo a inversión o investigación, pues lo que han hecho es recomprar sus acciones. Está muy bien, tú puedes retribuir al accionista o bien por dividendos o bien con recompras de acciones, es decir, vía precio, ¿no? Pero hay que tener claro de que muchas empresas no están reinvirtiendo, sino están simplemente dedicando el cash flow a las recompras de acciones, que a largo plazo o a medio plazo suele tener impacto porque no se ha dedicado ese cash flow a seguir creciendo el negocio, ¿verdad? Pero bueno, a corto plazo se está haciendo así y lo tenemos que tener en cuenta. Y un detalle, volvemos a la época de blackout de recompra, porque tenemos ahora la presentación de resultados trimestrales. Por lo tanto, en las próximas semanas, el que ha sido el factor más importante de rally bursátil, ¿lo veis? Ya no va a estar. Así que mucho cuidado. Si hablábamos de esa brecha entre liquidez y precio, si hablábamos de esa posible recesión por los ingresos fiscales, de esa sobrevaloración que tienen ahora mismo las acciones, además, lo que ha sostenido el rally bursátil, en las próximas semanas no lo vamos a tener. Mucho cuidado, Estamos hablando aquí de métricas que hay que conocer y que tienen que apoyar cualquier tesis de inversión. Lo estamos contando, como siempre en directo, en la conexión macro. Y con esto cerramos y nos despedimos. Gran programa, como siempre, dejar ese like si os gusta el contenido. Nos vemos mañana. Os mando un besazo muy fuerte, José Saboiti. Chao.